Buenos días. Para empezar quería compartir una noticia que me pareció bonita y buena. Y tiene que ver con el video que nos mandó Julita Rubio la semana pasada. La semana pasada, Julita nos envió un video donde anunciaban la primera conferencia internacional satánica en los Estados Unidos, ¿no? El fin de semana pasado ocurrió en Estados Unidos la primera convención satánica de la Iglesia Satánica de los Estados Unidos, ¿no? Donde asistieron cientos de personas, algo que jamás hubiésemos imaginado en este mundo. O sea, simplemente eso escapa a nuestra mente, ¿verdad? Nunca hubiéramos imaginado que gente se reuniera abiertamente para celebrar a Satanás en una reunión en Estados Unidos, ¿no? Y la gente ahí estaba. Empezó, ¿saben cómo empezó la conferencia? Con una mujer, una mujer de unos 30 años, 35 años, parada delante del púlpito, o de ese púlpito, tomó una Biblia en la mano y comenzó a arrancar las hojas y tirarlas al piso y a pisotearlas. Ese fue el inicio de la conferencia satánica, donde cientos de personas aplaudían ese hecho, ese acto, aplaudían, gente que se burlaba, ¿no? Y eso pues nos muestra la profundidad de la maldad que ha llegado a este mundo actualmente. ¿Dónde está la buena noticia? Que esta gente, para poder celebrar su conferencia ante mucha oposición de gente cristiana e iglesias, ellos exigieron al gobierno el derecho de expresarse porque hay libertad de expresión. Entonces ellos también tienen derecho a expresarse y a nadie se le debe negar la libertad de expresarse. Pues bien, un grupo de creyentes se pusieron en ayuno y oración y se fueron y se metieron a la conferencia satánica a evangelizar. También tienen derecho, ¿no es cierto? 89 personas conocieron al Señor. En medio de esa maldad, 89 personas entregaron su vida al Señor. Y esto pasa cuando la iglesia ora, cuando la iglesia ayuna, cuando la iglesia busca al Señor. Pero lo que está pasando en el mundo actualmente nos hace reflexionar, ¿no? Nos hace pensar que algo no está bien, ¿no? Algunos datos, por ejemplo, en lo que va del año 2023, 146 tiroteos en escuelas en los Estados Unidos. En lo que va del año, 146 tiroteos en escuelas. En la última estadística en México, en los últimos 5 años, 17.700 mujeres han sido asesinadas. En los últimos 5 años. En este momento, en Suiza, tenemos 510.000 casos de depresión masculina. Perdón, femenina. 510.000 casos de depresión femenina y 425.000 casos de depresión masculina. O sea, de 8 millones y medio de habitantes acá en Suiza, 935.000 sufren de depresión en este momento. Con toda la comunidad trans que está fuerte, en la comunidad trans la tasa de suicidios ha aumentado al 42%, o intento de suicidio.
aparte de toda la publicidad LGTB en las películas, en las series, en los canales de televisión, en todo, ha aumentado 42% los intentos de suicidio de esta gente. Y yo me pregunto, ¿qué está pasando con la humanidad? Las nuevas filosofías, los nuevos pensamientos humanistas, las nuevas creencias populares nos vendieron la idea de que nos estaban llevando al progreso, que nos estaban llevando al desarrollo, que inclusive el siglo pasado era llamado el siglo de las luces, que nosotros éramos los retrógrados, que ellos eran los modernos, que el pensamiento modernista era lo mejor para la humanidad. Y lo cierto es que en este momento la humanidad es como un barco que está haciendo agua por todos lados y no saben qué hacer. Por más agua que saques, el barco se sigue hundiendo. ¿Y sabes qué pasa? Que creo que nos estamos comportando cada vez más como animales, no como seres humanos, ¿no? El Salmo 101 se los voy a predicar la próxima semana. Hoy día voy a hablar de este tema. ¿Qué nos diferencia de los animales? Y quiero mostrarles la comunidad trans hoy en día en el mundo, esta nueva ideología que nos están imponiendo por todas partes, porque no la están conversando, la están imponiendo. Si tú te opones, te conviertes en un enemigo público. Todas las personas que públicamente están hablando en contra de esta ideología de género son vetados en el YouTube, en el Facebook, en todas estas redes sociales, los vetan, los cortan, ¿no? El control que tiene esta ideología es tan fuerte que nadie puede opinar en contra. Si tú dices algo en contra, se te van encima, te atacan inmediatamente, ¿no? ¿Qué es lo que dice esta ideología? Esta ideología dice que tú no eres lo que biológicamente eres, sino que tú eres lo que te sientes que eres, ¿no? Esta ideología fue creada para respaldar a aquellos hombres que se creían mujeres y a aquellas mujeres que se creían hombres. Pero cuando empezaron con esta filosofía, nunca imaginaron que iban a abrir la caja de Pandora. Porque si tú comienzas a ser no lo que eres biológicamente, sino lo que sientes ser, entonces tú puedes ser cualquier cosa, ¿no? Y ya les mencioné esto la semana pasada, donde hay personas afroamericanas que se creen personas blancas y salen en público a decir que ellos son blancos. Tú lo estás viendo, negro como, ¿no? Como la noche, pero él dice, no, yo soy blanco, yo soy caucásico, dice, ¿no? ¿No es cierto? El otro día escuché, siguiendo esta filosofía, nosotros en el Perú tenemos costa, sierra y selva, ¿no? Y tenemos pues personas que viven en la sierra, ¿no? Y escucho a una persona de la sierra, con cara de ser de la sierra, decir que él se siente gringo americano. Y que deben tratarlo como gringo americano, porque a los gringos americanos los tratan bien en el Perú y él quiere que los traten igual, no quiere que lo traten como una persona de la sierra en el Perú, ¿no es cierto? O sea, este tipo de locuras que están ocurriendo, o ese hombre de 40 y tantos años que dice que tiene 7, que es una niña de 7. Entonces todo el mundo dijo, bueno, la ideología dice eso pues, como que en la ideología de género tú puedes ser lo que tú crees ser, no lo que eres biológicamente hablando, sino que tú crees lo que quieres ser y te tienen que respetar. Entonces este señor de 40 y tantos años se cree una niña de 7. Entonces en un principio todo el mundo dijo, ¿y ahora qué hacemos? No podemos negarle el derecho. Y entonces tuvieron que aceptar que se vistiera como niña, ¿no? Y entonces estaba haciendo su trámite para que le cambiaran su edad en su DNI, para que en su DNI apareciera que tenía 7 años, ¿no? Y nadie se imaginó lo que iba a pasar porque se enamoró de su vecinito que tiene 8. Y entonces, ¿le vas a quitar el derecho de ser feliz? Porque eres una niña de 7 y quiere estar enamorado con el niño de 8. ¿Eh? Eso es pedofilia.
Entonces, toda esta ideología de género, que es la cosa más, realmente es la explosión de la idiotez humana, que está siendo vendida. Lo que voy a mostrarles ahora es que en estos grupos trans, o sea, no solamente están los trans raza, están los transgénero, que son de hombre a mujer, mujer a género, están los transplanta, que se creen plantas. Hay una línea nueva, los transanimales. Lo que ustedes van a ver a continuación, antes de eso, mucho antes. Ahí está. Este es un inglés que se cree perro dálmata y se viste como perro dálmata, ¿no es cierto? Y la que está al costado de su esposa quiere que oficialmente le cambien su DNI para que sea considerada una mascota. Come de un plato en el piso como perro. Siguiente. ¿Comida para perro? Sí, comida para perro. Este hombre se considera un dragón. Él dice que es un dragón, que no es un ser humano, sino que él es un dragón, y por eso ha tratado de modificar su cuerpo lo más posible. El que viene después es el más cómico. Este es un gato. Este es el hombre gato. Caso cerrado de la doctora Polo, ¿no? Todos ustedes ven, ¿no es cierto? Ya. En este caso, este hombre enjuiciaba a su madre para que su madre le dé parte de la herencia que había recibido de su padre, que había fallecido, porque quería implantarse piel de gato en el cuerpo y una cola. Y entonces enjuiciaba a su madre para eso. Porque él, literalmente, lo dijo, yo me siento gato, soy un gato, ¿no? Y por lo tanto tengo el derecho de vivir y comer como gato. Ideología de género. Eso es ideología de género que nos están vendiendo en la calle. La última, esta es la muerte. Esta de acá tiene un video en el YouTube, si lo quieren ver, es un chiste. Ella se cree cebra. Se le acabó su contrato de arrendamiento en España. Entonces tuvo que salir de la casa. Le habían subido tanto el alquiler que no lo podía pagar. Entonces, como ella se cree cebra, sí, fue no a un zoológico, sino a un refugio de animales, donde exigió ser recibida como cebra y dejarla vivir entre las cebras. Naturalmente, como es un refugio, no paga ni estadía, ni comida, ni nada, ¿no? Naturalmente, el refugio no la aceptó. Y entonces ella, legalmente, está enjuiciando al refugio de animales por discriminación. Esto que ustedes están viendo encaja muy bien en el libro de un argentino que se llama Agustín Laje, que se llama Generación de Idiotas. Cómprenlo y léanlo, es muy bueno. Y entonces, esto se llama identidad de género, ¿ya? Donde tú eres lo que dices ser. Estamos en una entrevista a una chica que es pro identidad de género y le preguntan y le dicen, ¿qué es una mujer? Ella contesta, aquel que se siente como tal. Entonces el hombre le dice, ¿puedo ser yo una mujer? Y ella le dice, sí, no hay problema. Si te sientes mujer, eres mujer, ¿no? Y él le dice, ¿puedo sentirme un japonés, ¿no? De 120 años? Claro, si quieres sentirte así, puedes, tienes derecho, ¿no? Entonces él, que es un hombre mayor, le dice a ella, ¿cuántos años tienes? 20. Ok, yo quiero sentirme un chico rico millonario de 24. ¿Estás bien? ¿Estás de acuerdo? Claro, si quieres sentirte así. Le dice, muy bien, soy un chico rico de 24, quiero salir contigo. ¿Podemos salir? No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si yo soy un chico rico de 24. En fin,
Esa es la ideología de género que están vendiendo en el mundo actual, y se los digo, los comparto, para que ustedes lo tengan muy bien en mente. ¿A qué voy con todo esto? Porque todas estas personas que se sienten animales, obviamente por razones biológicas y lógicas, no lo son, ¿no es cierto? Y entonces yo me hice esta pregunta, ¿no? Hace 40 años, cualquiera que decía una cosa de estas barbaridades lo mandaban al psicólogo y al psiquiatra de inmediato, de inmediato. Si aparecía uno que decía yo soy Napoleón, lo mandabas al psiquiatra, de frente, ¿no? Hoy en día la evolución de la sociedad nos permite aceptar a Napoleón, ¿no? Ahora, ¿podemos sentirnos un animal encerrado en el cuerpo de un hombre? O sea, ¿tengo yo la posibilidad de decir que yo soy un animal que está encerrado en el cuerpo de un hombre y que tiene que ser liberado? No. ¿Saben por qué? Porque hay muchas diferencias entre los animales y los seres humanos. Por ejemplo, les voy a dar 3 cosas que los animales no pueden hacer. ¿Lo tienen ahí? 3 cosas. Nosotros tenemos capacidad de hacer, reconstruir y registrar nuestra historia. Un animal, un perrito, no sabe de dónde vino su mamá, quién fue su abuelo, ¿no es cierto? Un gato jamás te dice, yo quiero visitar a mi abuelita, ¿no? ¿No es cierto? Un loro nunca te dice, ¿puedo visitar a mis parientes ahí en la selva? Tampoco. El ser humano tiene la capacidad de hacer, registrar, recordar su historia. Segunda cosa, el ser humano tiene capacidad de tener metas, sueños, proyectos. Un animal no. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de soñar, ¿no? En octubre nos vamos al crucero, qué rico, qué lindo. Va a ser una experiencia maravillosa, ¿no? Vamos a estudiar la vida de los profetas, wow, ¿no? Vamos a comer todo lo que queramos, amén, 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 dicen algunos, no, yo voy con policía. Entonces no puedo. Pero, ¿me entiendes? Podemos tener sueños, tenemos proyectos, los animales no lo tienen. Esa es la segunda diferencia. Y la tercera diferencia es que nosotros tenemos la capacidad de crear música, arte, pintura. Eso también nos diferencia de los animales, ¿no? Pero esto es hablando humanamente, porque bíblicamente tenemos una gran diferencia. Y es que nosotros tenemos espíritu. En primer lugar, el ser humano es tricótomo. Vamos a leer el texto que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Versículo 23. ¿Ah? Exacto. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, notan ustedes, para la Biblia, nosotros somos tricótomos, se llama. Es decir, para la Biblia, nosotros tenemos 3 partes, no 2, como tienen los animales. 3 tenemos. Y la primera es el cuerpo. Y el cuerpo tiene los 5 sentidos que nos permiten comunicarnos con lo material, ¿no es cierto? Tenemos la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, ¿no?
De todos ellos, ¿cuál es el más importante? El gusto. ¿El qué? ¿Ah? ¿El qué? No. Entonces, tú tienes cuerpo, todos acá tenemos cuerpo. Tu cuerpo tiene estos 5 sentidos. Con estos 5 sentidos te comunicas en forma normal con la parte material, porque todos existimos materialmente, biológicamente, hemos nacido, y esto te comunica con el mundo. Cuando uno adolece de algunos de estos sentidos, entonces tienes una vida limitada, ¿no es cierto? Si no puedes oír, o no puedes ver, no puedes gustar, ¿no? O no puedes palpar, en fin. Entonces, todos tenemos cuerpo, y el cuerpo tiene estos 5 sentidos, y con estos 5 sentidos te comunicas ¿con quién? Con la tierra, con el mundo material. La segunda área que nosotros tenemos es el alma. Y acá tenemos nosotros, ahí está, tenemos el alma, ¿no? Y el alma es quién eres tú, es tu vida existencial. El alma tiene intelecto, sentimientos, voluntad. Noten ustedes que el perro también. Cualquier animal tiene la parte material. Cualquier animal tiene tacto, gusto, olfato, oído, vista, ¿no? Igual que el hombre. Alma. ¿El alma qué cosa tiene? Tiene 3 aspectos. El intelecto, tus sentimientos y tu voluntad. Eso de ahí no puede ser palpado, no lo pueden demostrar. Es decir, tú puedes abrir el cerebro de una persona, pero nunca vas a ver un pensamiento moviéndose por ahí, ¿no? ¿No es cierto? Tú puedes abrir el corazón de una persona y no vas a ver un sentimiento ahí recorriendo, ¿no? Pero nosotros como personas tenemos alma. Y el alma es tu ser, es lo que tú eres. Y eso lo tiene todo el mundo. En el caso de los animales también tienen sentimientos. Los animales también tienen voluntad, porque van, vienen, ¿no? También tienen voluntad. Lo que no tienen es intelecto, lo que tienen es instinto. En lugar de intelecto tienen instinto. Un animal no se sienta a hacer cálculo matemático, ¿no? Pero tienen instinto. Saben a dónde ir, saben, por ejemplo, ven a su dueño que está sufriendo, se pegan al costado. O sea, el instinto animal, ¿no es cierto? Entonces, esa es la segunda parte de nosotros. Pero yo quiero concentrarme ahorita en la tercera. Es el espíritu. Y el espíritu es la imagen de Dios en nosotros. Cuando Dios creó al hombre, literalmente dice la palabra, que agarró barro, sopló en él aliento de vida. Esa palabra, aliento de vida, en el hebreo, es espíritu. Sopló en él espíritu. Y el espíritu lo coloca Dios ¿para qué? Para tener una relación con nosotros. El espíritu tiene 3 características. Ahí la tienen ustedes. Conciencia de bien y de mal. Conciencia de bien y de mal. ¿Qué significa eso? Que ha puesto Dios en nosotros la capacidad de escoger. La Biblia dice, pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Entonces Dios te pone a ti la conciencia del bien y del mal para que puedas escoger lo que es bueno para ti. La segunda cosa que tiene el Espíritu es la capacidad de adoración. La capacidad de adoración, que eso vamos a ver un poquito más adelante. La tercera cosa que tiene el Espíritu es tu perspectiva de eternidad. Una mosca no está pensando en su eternidad. El hombre sí. El hombre piensa, ¿qué va a pasar conmigo después de la muerte? ¿A dónde voy? El hombre se proyecta. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. ¿Okay? Y entonces, estas 3 características, conciencia de bien y de mal,
la perspectiva de eternidad. Y la tercera, que es la capacidad de oración. Hace que nosotros seamos diferentes de los animales. ¿De acuerdo? Un punto más. El alma decide quién manda. Es tu alma la que decide si vas a vivir para el espíritu o si vas a vivir para la carne. Cuando tú decides vivir para la carne, eliminas el espíritu, te conviertes en no más que un simple animal. Y por eso estamos viviendo como animales. Porque la mayoría de personas ha dejado su espíritu de lado. La mayoría de personas viven de espaldas a su espíritu. Y entonces se comportan como animales. No se diferencian en nada. Aquel hombre que va persiguiendo a cada mujer que aparece en el tren, no es igual a un perrito que anda por la calle buscando una perrita cualquiera. Aquel hombre que es capaz de abandonar a su familia y a sus hijos para ir a criar a los hijos de otra, ¿no es un animal? Aquel que mata a una persona en la calle para robarle, ¿no es un animal? Y aquel que se mete en una escuela con armas para disparar a los compañeros o a las profesoras, ¿no es un animal? Y entonces, tu alma decide quién va a mandar en tu vida. Si va a mandar la carne, tu cuerpo, si vas a darle a tu cuerpo la prioridad, está bien. Vas a vivir para tu carne y morirás con tu carne. Pero tu alma puede decidir darle lugar al espíritu. Y yo quiero que me acompañen a leer. Vamos a leer Hechos 23:8. ¿Por qué? ¿Para qué nos dio Dios un espíritu? ¿De adorno? ¿Para qué nos dio Dios un espíritu? ¿De adorno? Vamos a leer Hechos 23:8. Porque la primera gran verdad es que muchos niegan la realidad del mundo espiritual. Muchos niegan la realidad del mundo espiritual. En Hechos 23:8 estaba Pablo discutiendo y se encuentra con un grupo de saduceos, que eran una secta religiosa. Y dice el texto, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. O sea, que ya desde antes. O sea, cuando tú te encuentras con una persona que te dice que no hay resurrección, que no hay ángeles, que no hay espíritus, no te estás encontrando con un ateo moderno. Te estás encontrando con un ateo de la época romana, para que vean de dónde vienen esos pensamientos. O sea, ya desde esa época había gente que ignoraba y que negaba una realidad. La Biblia dice que Jesucristo son las primicias de la resurrección. La Biblia dice que todos los que han muerto en Cristo resucitarán. La Biblia dice que va a haber resurrección de vivos para vivos y para muerte eterna. Y la Biblia dice que Jesucristo fue las primicias de la resurrección. Quiere decir que Jesucristo fue el primero que ha resucitado para que sepas lo que va a ocurrir con tu vida. Es decir, todos nosotros vamos a resucitar. Así tu cuerpo se ha vuelto polvo, dice la Biblia que se va a reconstruir con un cuerpo eterno. Entonces, ¿va a haber resurrección de los muertos? Sí. Jesucristo fue el primero en resucitar. Hay gente que niega la resurrección. ¿Hay ángeles? Claro que hay ángeles. Hay gente que lo niega. Pero lo interesante es esto, hay gente que niega el espíritu. Y la Biblia, ¿sabe cómo le llama a Dios? Vamos a leer Génesis 25:8. Acá hay una cosa interesante.
Génesis 25:8 dice, está hablando de Abraham, dice, exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez. Qué expresión interesante, ¿no? Notan que no entregó el alma. Dice, exhaló el espíritu. El espíritu que Dios había soplado, el espíritu del aliento de vida que Dios sopló y salió Adán. Cuando Abraham muere, dice que agarró y el espíritu lo exhaló y muere. Cuando Jesucristo muere, ¿qué dice? Jesucristo dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Qué interesante, ¿no? Yo sé que van a venir las preguntas, pero el alma, ¿y qué cosa se va y qué no se va? ¿No es cierto? ¿Se queda el alma o también se va el alma? No sé. Tienen esa pregunta, ¿verdad? Venga, el próximo domingo les contesto. Ahora, miren, en Hebreos capítulo 12, versículo 9, Hebreos 12:9 dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si no hay espíritus, tampoco hay Padre. El Padre de los Espíritus es porque hay espíritus y Dios es el Padre. ¿No es cierto? Y en Apocalipsis capítulo 22, versículo 6, dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que sucederán pronto. La Biblia dice que el espíritu es una realidad, que Dios es el Padre de los espíritus y que en algún momento nosotros al morir entregaremos el espíritu. Muchas personas menosprecian el aspecto espiritual de sus vidas. Muchas personas viven como si fueran animalitos. Para ellos, para mucha gente en el mundo, el espíritu en su vida, en su corazón, porque está ahí, muerto, pero está ahí, es como la llanta de repuesto. El espíritu es como la llanta de repuesto, que solo cuando se te pincha una llanta, la buscas. Solo cuando viene un problema, lo buscas. Para muchos, el espíritu que Dios ha puesto en nosotros es simplemente una llanta de repuesto. Ahora, ¿para qué nos sirve el espíritu? Vamos a leer Romanos 5:12. Romanos 5:12. Muy bien. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y no solo está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. La palabra muerte significa separación. Muerte física cuando tu espíritu se separa de tu cuerpo. Muerte espiritual cuando tu espíritu está separado de Dios. Entonces dice, por cuanto por un hombre entró la muerte, y por ese hombre pasó a todos. ¿No es cierto? Dice, entonces, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quiere decir que cuando nacemos, si bien es cierto, somos tricótomos desde que nacemos. Desde que nacemos tenemos cuerpo, tenemos vida física, biológica, tenemos alma,
tenemos vida existencial. ¿Por qué? Porque tenemos amigos, tenemos fiestas, tenemos paseos, salimos, es vida existencial, vivimos, pero no tenemos vida espiritual. Y eso es lo que nos falta. Y por esa razón es que la gente sufre de intensa depresión. Y por esa razón ha aumentado tanto la violencia y los asesinatos. Y por esa razón, porque la gente dejó de lado la parte espiritual de su vida. Vamos a leer Efesios capítulo 2. ¿No? Efesios capítulo 2. ¿Qué nos dice? Versículo 1 al 3. Vamos a leer el versículo 1 por tiempo. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en sus delitos y pecados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros nacemos con el espíritu separado de Dios, muerto. Pero cuando Dios llega a mi corazón, inyecta vida. Ahí tienen el texto, Juan 10:10, dice, yo no he venido, o sea, el ladrón solamente ha venido para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice el Señor Jesucristo. Juan 1 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, hablando de Jesucristo. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en Jesucristo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Y qué hace la luz? En las tinieblas resplandece. Entonces, cuando yo recibo al Señor, mi espíritu muerto recibe una inyección de vida. La inyección de vida que viene de parte de Dios no va a tu alma, porque tu alma ya vive. La inyección de vida que Dios trae, la inyecta en tu espíritu. Ahí va el versículo 1 de Corintios 6:17. ¿Qué dice? Pero el que se une al Señor es un espíritu. Un espíritu es con Él. ¿Recuerdan Juan capítulo 3 que dice, cuando le preguntan a Jesús sobre el nuevo nacimiento? Nicodemo le pregunta sobre el nuevo nacimiento. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y luego Jesús dice lo siguiente, el que es nacido de la carne, pero el que es nacido del espíritu, espíritu es. Y el griego significa, el que nace del espíritu, revive de espíritu. Y por esa razón, hermanos, es que el mundo está cada vez peor. Porque estamos viviendo como animales sin espíritu. ¿Y para qué nos sirve el espíritu? Miren, por ejemplo, en Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando el Espíritu de Dios entra en contacto con tu espíritu, recibes guía. ¿No les ha pasado alguna vez que tú quieres hacer algo, quieres tomar una decisión y no te sientes bien? Y tú dices, no sé, no estoy seguro. Y la gente te dice, no, claro que sí, acepta ese trabajo, acéptalo. Y tú dices, no me siento. El Espíritu de Dios te está hablando, te está guiando. Dice Romanos en ese mismo capítulo, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu de Dios el que te dice, tú eres hijo de Dios. ¿Te dice el Espíritu de Dios que tú eres hijo de Dios? Es más, ¿recuerdan que les dije que el Espíritu es el que tiene capacidad de oración? ¿Qué nos dice el texto? Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu,
con verdad es necesario que le adoren. O sea, los que quieren adorar a Dios no usan su alma. Tienen que usar el espíritu para poder adorar a Dios. Y tu espíritu quiere adorar a Dios. Y esto es una cosa interesantísima. Yo discutía con mi profesor de sociología en la universidad. Él un día en la clase agarró y comenzó a decir, tenemos que respetar el materialismo histórico. Él era de izquierda. Y yo le decía, ¿qué significa el materialismo histórico? De que los cambios siempre se han producido con violencia, ¿no? Defendiendo la parte de izquierda. Y yo le decía, ¿cómo sabes? La historia. Las cosas que ocurren en la historia tenemos que respetarlas, ¿no? Y entonces yo le hice esta pregunta. ¿Usted cree en Dios? No, no creo. Vaya. En todos los pueblos, naciones y lenguas de la historia de la humanidad, ha habido adoración, ¿sí o no? Y él, en todos. Tú te vas a una selva, al dentro de la selva, te encuentras con una tribu y encuentras un sistema de adoración. Puede ser equivocado, pueden adorar al puma, que quieran, pero hay un sistema de adoración. Y entonces, si hay eso, yo le dije, quiere decir que la adoración es parte del ser humano. ¿Por qué ustedes no respetan eso? La adoración es parte del ser humano. Alguien me dijo una vez, sí, pero han existido casi 3.000 dioses. ¿A cuál Dios te refieres? Yo le dije, al único que mandó a su hijo para contarme la historia. Por eso la Biblia dice que Dios mandó a su hijo para decirnos la verdad. Porque como nadie ha estado en el cielo, nadie sabe lo que ocurre en el cielo, nadie ha llegado al cielo y ha vuelto a contarnos, entonces Dios tiene que mandarnos a su hijo para que nos explique cómo es eso de la gracia y para que nos traiga la verdad de Dios. Es el único que mandó a su hijo para revelarnos la verdad del cielo. Ay, ¿cómo sabes tú que Jesucristo es el Hijo de Dios? Todas las evidencias. Tráeme uno que camine sobre el agua, papá. Tráeme uno. Tráeme, a ver. Tráeme uno que hable a la tempestad y la haga callar. Tráeme uno, pues, tráeme. ¿No es cierto? La palabra te dice que tu espíritu, donde Dios inyectó vida, recibe guía de Dios. El mismo Espíritu de Dios le habla a tu espíritu, le dice, oye, tú eres hijo de Dios, ten cuidado, no hagas esto. La palabra dice que es tu espíritu el que adora, no tu alma. Es tu espíritu el que adora. Pero no solamente eso, sino que la palabra dice que Dios a nuestro espíritu inyecta más cosas que solamente vida. Dios no solamente inyecta en tu espíritu vida, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio. ¿Entienden ustedes por qué un cristiano es tan difícil que pueda caer en una depresión, al menos que no se esté enfocando correctamente en el Señor? ¿Qué nos dice la palabra? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. O sea que el Señor no solamente inyecta espíritu de poder, amor, dominio propio, también inyecta paz a tu corazón. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No solamente eso, miren lo que dice Romanos 8:1. Escuchen bien. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:15. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Tengo yo un espíritu
de esclavitud y estoy viviendo en temor toda mi vida? No, porque yo he recibido espíritu de adopción. Ayer estábamos en el cumpleaños de mi hijo y en medio de toda la gente, había gente que me estaba hablando, ¿no? Los amigos de mi hijo. Y entonces siento que alguien me agarra así. Entonces volteo y es mi nieta. Y me mira y me levanta la mano. Yo agarro la mano y le dije a todos ellos, disculpen, mi nieta me llama. Eso se llama cuando tienes a Dios como tu padre. Mi nieta me levanta la mano. Listo, el mundo entero puede morirse. Pero yo voy a agarrar la manito de mi nieta. ¿Y a dónde quieres ir? Y me llevó ahí, ¿no? Entonces, ese es cuando tienes el espíritu de adopción. Cuando tienes el espíritu que dice, Abba Padre. Ahora entienden la diferencia entre los que viven con el espíritu y los que no. Termino con este texto. 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En vuestro cuerpo, glorifica a Dios en vuestro cuerpo y glorifica a Dios en vuestro espíritu. ¿Dónde se toma la decisión? En el alma. El alma es la que dice, yo estoy usando mi intelecto en este momento al escuchar la prédica, voy a ejercer mi voluntad, porque yo quiero glorificar a Dios, no solamente en mi cuerpo, también en mi espíritu. Porque la santificación va con el cuerpo, ¿eh? Cuidado que tocas, cuidado que miras, cuidado que hablas, cuidado que escuchas. En cuanto al gusto, todo se permite. Cuidado, ¿eh? ¿Me entiendes lo que te está diciendo? O sea, glorifica a Dios en tu cuerpo, glorifica a Dios. ¿Qué es lo que tocas? ¿Qué es lo que miras? ¿Te gusta escuchar los chismes de la gente? Cuidado con lo que escuchas. Cuidado con tu cuerpo, pero también glorifica a Dios con tu espíritu. Para terminar, ¿entienden ustedes la importancia de glorificar a Dios con tu espíritu? ¿Entienden ustedes lo que significa cuando yo vengo a la iglesia a adorar? No estoy viniendo simplemente para escuchar una prédica. Estoy glorificando a Dios en mi espíritu. Cuando te levantas a orar un rato antes de salir a la calle, cuando te levantas a leer la palabra, cuando te levantas a cantar, estás dándole a tu espíritu alimento, fuerza, poder, amor, dominio propio, paz, libertad. Entonces, por eso cuando tú vives para el espíritu, dice la Biblia, el que vive para el espíritu tiene vida. El que se concentra solo en la carne tiene muerte. ¿Cuánta gente necesita escuchar esto? ¿Cuánta gente necesita encontrar a Dios que le inyecte vida a su espíritu? Gracias, Señor, por esta mañana. Hay tanta maldad en este momento en el mundo, tanta violencia, tanto divorcio, tanto suicidio,
tantos asesinatos, tantos feminicidios, tanto robo, Señor, matar gente por robarles, tanta agresividad, porque el mundo pensó que alejándose de Dios serían mejores seres humanos y terminaron siendo solamente animales. Como iglesia, Padre, ojalá entendamos nosotros la importancia de glorificarte con nuestro espíritu, de darle lugar a nuestro espíritu, de permitir que nuestro espíritu se edifique con palabra de Dios, escuchando prédicas, escuchando estudios bíblicos, leyendo tu palabra, que nuestro espíritu se edifique con oración, con ayuno, que nuestro espíritu se fortalezca buscándote, porque cuando venga la depresión, o cuando venga la violencia, o cuando venga la maldad, nuestro espíritu estará capacitado para resistirla. Padre, enséñanos esto a nosotros para buscarte más, y también pon en nuestro corazón la necesidad de llevar más almas a tus pies. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.